¿Qué onda, chicos? Pues estamos aquí en otro episodio de Repartiendo Arte, esta vez con una gran invitada, Sofi, que se dedica a la restauración de arte, y pues bueno, voy a dejar que ella se presente. Hola, soy Sofía, soy restauradora de arte y bienes muebles. Y... Para empezar el episodio tenemos una pregunta que es demasiado filosófica y abarca bastantes contextos históricos y sociales, así que es un poco compleja, pero bueno, te la voy a hacer. ¿Te gusta el cereal? Sí. ¿Qué va primero, el cereal o la leche? El cereal. Ok, ¿por qué? Porque si no se humedece demasiado, ya no está padre. Vámonos. Y bueno, ahora sí ya, para empezar con el arte, lo primero que te quería preguntar es, ¿por qué escogiste la carrera de restauración de arte? Bueno, en un inicio, la verdad fue como que llegó a mí de la nada, porque fui como a un viaje en Chiapas y me tocó ver cómo estaban trabajando en la tumba del rey Pacal. Entonces estaban como trabajando ahí y dije, yo quiero hacer eso el resto de mi vida. Qué chido. Y ya después, conforme fui conociendo esto, ya entré y empecé a estudiar, como que te das cuenta de... Es súper padre porque estás dejando una huella en algo que alguien ya hizo, ¿no? Claro. En un periodo de la historia que obviamente nadie va a saber que tú la trabajaste ni qué le hiciste, sí, pero empiezas a formar parte de la historia de la obra. Entonces eso es súper bonito y aparte como ir descubriendo cosas, ¿no? O sea, está una pieza completamente repintada, que es como, está el original y encima ponen como más pintura. Perfecto. Y irla descubriendo y encontrar pequeñas cositas es súper bonito. Qué padre. Sí, está muy padre. Pero veo que haces también un poco de arte. ¿Por qué no decidiste tomar el camino del arte en sí? Ay, es que creo que es muy complejo. Creo que no tengo la suficiente imaginación. O sea, creo que ser artista plástico es muy complicado porque tienes que plasmar una idea en tu mente y después llevarla a algo material y eso es súper complicado. Ok. O sea, no es cualquier cosa. Por eso aparte la respeto mucho y aparte me gusta justamente lo que te decía, como entrar en contacto con algo que ya se hizo hace mucho tiempo. Qué padre. Que obviamente tú como artista no lo vas a tener en primera mano, ¿no? Porque tú eres el productor. Entonces a mí me gusta mucho ser como parte de la historia de la pieza, no ser la creadora de la pieza. Entonces chido. Creo que por esa parte me gustó más. Y aparte creo que hay súper poquitas personas, ¿no? Como es un gremio muy, muy pequeño. Ahorita ya está creciendo un poco más porque la carrera tampoco tiene como tantos años en México. Ay, ¿en serio? ¿Cuántos años tiene? Ay, no me creas mucho, pero creo que debe tener como unos 70 años. O sea, creo, ¿eh? Sí, es relativamente joven. Ajá, sí, es joven. Entonces sí, el gremio es pequeño. Claro. Y también porque no es muy conocido. Sí. O sea, sí, generalmente justamente. digo a restauración, me dicen de restaurantes. Y yo no trabajo en restaurantes. Sí. Bueno, se entiende, ¿no? Sí. Por ejemplo, en cuanto a la restauración, hay un teórico de la restauración, Umberto Baldini, y pone la restauración, la explica de una forma muy bonita, ¿no? Por ejemplo, la divide una obra en 3 tiempos, Eros, Bios y Thanatos, ¿no? Okay. Entonces, Eros es cuando la crea, desde el momento en que el artista nace la concepción de su obra y la aterriza y la hace obra. Cuando la termina ese periodo. Luego va Bios, ¿no? Que es todo el periodo de la obra, todo lo que le pasa, no sé si la grafitearon, si estuvo durante una guerra, todo lo que haya vivido la obra abarca Bios. Y luego llega Thanatos, que es la muerte, que es cuando tú dejas de concebir la obra como obra, porque una obra solo es concebida cuando alguien la reconoce como tal, ¿no? Claro. O sea, puedes tener un cuadro en una bodega y nadie sabe que existe, nadie la aprecia, entonces deja de ser eso. Entonces, cuando llega Thanatos es como el abandono de la pieza y es cuando entra la restauración. ¿No? Porque es como, ya la abandonaron, ya está en muy mal estado, ¿no? Ya no se puede apreciar lo que era en un principio, entonces entra la restauración. Y entonces lo que nosotros hacemos es trabajarla para regresarla a su periodo de bios. Wow. ¿No? Entonces la regresamos a su periodo de vida y es como básicamente una parte está desde el punto de vista muy filosófico, ¿no? De lo que hace la restauración. Entonces ya regresamos el tiempo un poquito y entonces nuestra intervención forma parte de su periodo de vida y regresa al punto de que alguien la pueda apreciar y la pueda volver a ver como una obra de arte.
Wow, Sí, no sé qué si- padre, no, me encantó. Pues fíjate, por ejemplo, yo no sabía eso, ¿no? Ajá. De justo esa teoría y digo, bueno, ahorita que me la platicas me voy a la cabeza y me hace pensar en muchas cosas, porque justamente cuántas obras no están abandonadas sin restaurar. Muchísimas. Un montón, ¿no? Muchísimas. Y por el contrario también está el otro lado de la moneda, que han habido obras que han restaurado y las han restaurado mal, ¿no? Sí, y aparte es muy interesante, por ejemplo, lo que pasó con el Exe Homo, ¿no? Exacto. Justo que es como la más evidente. Es muy interesante el caso porque esa pieza se podría restaurar. O sea, lo que hizo esta señora ¿Sí? se puede quitar. Wow, qué padre. Pero no va a pasar porque ahorita esa intervención que hizo ya forma parte de la historia de la vida de la obra. No. Y es muy reconocida, esa pieza se reconoció sí. por eso, ¿no? Está en muchos Antes era memes. como, un Cristo más, ¿no? Claro. Y ahorita como ella ya intervino, entonces esa pieza ya tomó otro valor y su intervención tomó un valor y entonces forma parte de la obra la intervención que ella hizo. Entonces ya no se va a quitar porque Wow, ya es qué parte chido. de ella, ¿no? Entonces está chistoso. Sí, demasiado interesante, pero me gusta. Dentro de los restauradores hay como, digamos, categorías, es decir, hay solo restaurador que se dedica a escultura, otro pintura, o todos en general. Pues en general, o sea, te enseñan como distintas técnicas, pero tampoco puedes ser todólogo, o sea, Claro. porque es similar en teoría, pero materiales son muy distintos, ¿no? Ok. Y algunos son más complejos, otros no tanto. Entonces, o sea, en teoría sabemos hacer varias cosas, pero como que te vas enfocando más a ciertos Hay como especialistas, campos. ¿no? Ajá, sí. O sea, por ejemplo, a mí realmente solamente me especializaron en pintura de caballete, escultura, retablo y pintura mural, ¿no? Wow. Que es como lo que Qué chido. realmente sé en mi escuela. En la escuela de la ENCRIM, que es como la mamá de las escuelas de restauración en México, Ok. ahí sí les enseñan de todo, ¿no? Les enseñan metales, papel, cerámica, escultura, o sea, es muchísimo, pero justo es muchísimo, pero te tienes que dedicar a algo, porque Claro. no, tampoco... No puedes, así como que de repente te llegan un buen de comisiones ahí de restaurar esto y son cosas Sí. muy diferentes, ¿no? Sí, ¿no? Entonces te vas como especializando Claro. como en el área que a ti te interesa, pero sí, en teoría sabemos hacer Claro. de todo un poco, en Qué teoría. chido. ¿Cómo te puedes insertar este campo? Por ejemplo, alguien que esté interesado en estudiar esto, ¿es fácil insertarse en el ámbito? ¿Es difícil? ¿O cómo llegas? No es difícil. O sea, en cuanto conoces y te interesa, pues buscas y hay muchas opciones como Ok. en México que no son como muy conocidas, ¿no? Está la ENCRIM, está la ECRO que está en Guadalajara, Ok. está Botticelli, que es mi escuela, en Cuernavaca, está la de San Luis, la de Querétaro y la de Zacatecas. Wow. Entonces, o sea, sí hay. ¿Conoces ¿no? bastante? Pues es que son las únicas que hay como en el Wow. país, ¿no? Qué chido. Y no es, o sea, por ejemplo, para entrar a la escuela de aquí, de la Ciudad de México, es un poco más complicado por todos los filtros que hay, Ah, ok. ¿no? Y no quiero hablar de más. Pero, pues, o sea, la cosa es como prepararte bien para el examen, sobre todo para la etapa de la entrevista, que creo que es donde más... Es la más difícil. Ajá, complicada, porque tienes que cumplir para ellos ciertos características, ¿no? Ok. Por ejemplo, a mí me decían mucho cuando me hicieron la entrevista para mi escuela que por qué no mejor me dedicaba al arte, ¿no? Y me decían que es muy complicado que alguien que tiene como una creatividad muy fuerte se dedique a la restauración, Sí. porque entonces tú quieres modificar la obra, ¿no? A algo que tú considerarías más bonito o Claro. lo que sea. Y pues no, o sea, tú no puedes hacer eso como restaurador, tú tienes que respetar lo que ya está, Claro. ¿no? Entonces, pues sí, tienen como ciertas características que les gusta como que uno cumpla, Ok. pero pues no, realmente creo que no es tan complicado. Es un círculo muy pequeño, de repente pues, hay roces como en todos los círculos artísticos, Hay mucho ego artístico. mucho, ¿no? Y Entiendo. pasa en todos lados. Sí. Entonces, igual es solo por eso, un poquito de carácter. Todo chido. Sí. Ok, justamente es que te pregunto eso porque tú me pareces una persona pues, sumamente creativa, ¿no? O sea, Ay, gracias. haces un buen de cosas, haces pintura, fotografía. Es como de, güey, ¿cómo
O sea, ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer lo de la restauración y no? Es una buena pregunta. Pues no sé, porque... No lo sé. Es que me gusta mucho la parte... Es que de los materiales, de todo lo, es que todo lo que implica la restauración está padre, porque no es nada más, no sé, la pintura o el dibujo, entonces claro. Engloba también biología y química y muchas cosas. Entonces, como que eso me llama más la atención. Claro. Saber cómo se hace y cómo arreglarlo, que saber cómo hacerlo. Bueno, durante la escuela hice mucha pintura y cosas porque tú tienes que aprender a realizarlas, ¿no? Desde preparar una tela, preparar tus pigmentos, todo, porque si no, ¿cómo puedes tú trabajar un material que desconoces, ¿no? Entonces, por ese lado fue como, creo que mi periodo como más de producción de obra, ¿no? Porque tienes que entregar piezas y cosas. Y ya después, terminando la carrera, pues entré como de lleno a trabajar después del temblor, ¿no? Del terremoto, pues hubo un montón de chamba porque se dañó muchísimo patrimonio. Entonces fue cuando empecé a trabajar y a partir de ahí pues estuve en restaurando varias iglesias, que implica pues la pintura mural del inmueble, ¿no? Retablos, esculturas, pintura de caballete, y básicamente ahí me eché como 2 años en eso. Después tuve un periodo de descanso para hacer como cosas de la escuela y así, y ya volví para trabajar en otro lugar que se llama El Peñón de los Baños, que está como por acá, sí, claro. Que tiene un retablo muy bonito y una serie de cosas muy interesantes que yo ni sabía que existía, ¿no? Hasta que fui. Muy raro ese lugar. Sí. Pero muy interesante, tienen cosas muy bonitas. Y ya de ahí, hace poco estuve en el Virreinato, en el Museo del Virreinato que está en Tepoztlán. Limpié una colección para la exposición temporal que está ahorita, que pueden ir a ver si quieren. Está bonita. Sí, bueno, vayan, por favor. Vayan a ver la exposición. Y luego estuvimos trabajando ahí también unas pinturas de Cabrera. Y ya de ahí regresé y estuve en Tlatelolco hace unos meses. Bueno, hace 2 semanas. Estuve ahí trabajando. También un proyecto súper interesante. O sea, es que he estado como... Algo de la restauración es que como que no tienes vida. O sea, si quieres trabajar en campo... Sí, te tienes que estar moviendo. Todo el tiempo realmente estás como... estoy en Morelos, luego estoy en Puebla, y luego estoy en tal, y luego estoy en tal. Y entonces estás todo el tiempo con movimiento. Y pues es como básicamente lo que he estado haciendo. Y pues es que engloba muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, no solamente... Generalmente trabajas un inmueble e implica retablo, pintura mural y de repente esculturas u otras cositas que salen, pero no es como algo que diga como tan específico. ¿Cuál fue tu impresión la primera vez que restauraste una obra? ¿Te dio miedo? ¿Fue así como de, ay, la voy a tocar, pero con cuidado? O no sé, si ibas como muy dispuesta. ¿Cuál fue tu sensación? Me dio mucho miedo porque al final del día estás trabajando una pieza importante, claro. ¿No? O sea, no es cualquier cosa, no es la pieza de tu mamá que te dice, oye, exacto. ¿Tú que eres restauradora? Restáurame el niño Dios. No es lo mismo, ¿no? Entonces, pues... tiene un peso histórico esa pieza, entonces de repente sí es como, híjole, ¿y si la riego? ¿No? Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Estabas con asesores? Pues estaba con mi jefe, ¿no? Ay, qué presión. Que también era restaurador, pero pues al final yo estaba ahí, ¿no? Como la residente. Entonces, pues, si yo la regaba, y si el equipo la regaba, también era mi responsabilidad porque yo tenía que estar al pendiente de lo que hacían. Entonces, y ese fue mi primer trabajo, entonces fue como... ¿no? Está súper complicado. Pero algo que me gustó mucho que me enseñaron en mi escuela fue que no le debes de tener miedo a las obras. Porque si tienes miedo, la riegas más. Ok. ¿No? Porque justo titubeas y entonces no haces bien las cosas. Ok. Y en general en la restauración, casi todo lo que hacemos es reversible. Esa es una parte fundamental de la restauración. Todos los materiales que tú uses deben ser reversibles. Ajá. Okay. Entonces, pues realmente si aplicas algo y no sale bien, lo puedes quitar y lo vuelves a poner y realmente no pasa nada, ¿no? Es como Photoshop. Ándale, okay. ¿No? Pero con materiales que estás gastando y no... y luego te van a regañar. Pero, por ejemplo, el proceso de limpieza es algo no estás poniendo, estás quitando. Okay. Entonces, si quitas de más, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces es como respirar y decir, bueno... Tranquila, sabes lo que haces, estudiaste para esto, pues hazlo, ¿no? Y ya,
Qué adrenalina, iba a ir ¿no? saliendo poco a poco. Sí, la verdad no parece que sea un trabajo que implica riesgos, Claro. pero de verdad o sea, sí te genera una angustia, Claro. ¿no? Al principio, sobre todo porque pues, es la primera vez que lo haces. Claro. ¿Mm? No, y aparte, bueno, yo había leído por ahí, pero no sé tú, aclárame, que son peligrosas ciertas restauraciones, ¿no? Por la caca. No El sé guano. cómo es eso. El Sí. guano es súper peligroso. O sea, tú lo inhalas y te intoxicas. Entonces, sí, tienes que tener el equipo adecuado. También la popó de paloma tiene unos bichos ahí que se alojan, que creo que me parece que es la popó de paloma, tiene como un gusanito, que si tú le ingieres, ese gusanito se va como al ojo y te va comiendo el ojo. Y, o sea, puedes tomar unas pastillas que como retardan el efecto, pero en algún momento te vas a quedar ciego. Y lo mismo tiene el guano, ¿no? O sea, es un trabajo peligroso. Cañón. Y pues también todos los solventes, ¿no? O sea, Claro. todos los solventes que usamos pues son la verdad bastante fuertes. Entonces tienes que traer tu equipo si valoras un poquito tu vida. Pero pues sí. Detalles. Es riesgoso. Y luego también pues depende de la hora, ¿no? Puedes estar... pues en Tlatelolco Claro. apenas estamos a 22 metros de altura. Entonces pues también tienes que tener tu equipo, tienes que estar como listo para las alturas. O sea, conviene como estudiar parkour a la par, ¿no? Algo así. No, porque luego te vas a aventar y no vas a hacer tonterías. Claro. Mejor así. Bueno, dentro de todo eso, ¿qué otras cosas nos puedes decir que justamente son desconocidas para pues, el público que, en general que tienen la restauración? La reintegración es cuando tú le devuelves la legibilidad a una obra, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos este cuadro. Imaginemos que está este cuadro, ¿no? Y que tiene un faltante aquí enorme y entonces yo ya no entiendo qué es una casa. O sea, no puedo leer la obra porque tiene un faltante que me va a llamar más la atención el faltante que la pieza en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proceso de reintegración generalmente se hace con una técnica que se llama rigatino, que es como la sobreposición de líneas que se tienen que ver, pero una vez que tú te alejas de la obra, hacen un juego visual que tú no ves las líneas, ¿no? Y integran la obra. Y entonces tú ya puedes volver a leer la obra y ya repusiste ese faltante con la reintegración, ¿no? Por ejemplo, bueno, es algo que se me ocurre que como que no es tan conocido, ¿no? Y que luego como que a mucha gente no les gusta el regatino porque es como, ay, solo hiciste un montón de rayas, ¿no? Y mi obra no quedó como nueva, ¿no? Pero pues una vez que te alejas dices así como, no, pero... O sea, si se reintegra bien, puedo volver a leer la obra y aún así ya sé que ahí hay una intervención, ¿no? Y cuando futuros restauradores tengan que intervenir de nuevo la pieza, pues ya ubican perfecto dónde tú hiciste el trabajo y lo pueden retirar y no es necesario como poner en tanto estrés la pieza, ¿no? Porque muchas veces cuando tú tapas por completo tu intervención, pues el siguiente restaurador, si no hace como un estudio de luz UV, por ejemplo, no va a saber dónde está. Entonces va a empezar a limpiar y puede dañar más la obra en ese sentido cuando tú le podrías facilitar la vida, ¿no? Claro. Diciéndole, aquí está mi intervención, ¿no? O sea, cosas así. Por eso tiene que ser diferenciada la restauración. Irreversible. Bueno, ¿existe alguna pieza que tenga como más restauraciones o hay un límite? El límite es lo que aguante la pieza y el restaurador que la va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, me parece que la última cena de Leonardo, esa pieza está trabajadísima, pero trabajadísima, o sea, de hecho ya ni se ha querido tocar porque tiene tantas intervenciones que ya se ha perdido muchísimo, ¿no? Entonces también hay un límite de que la obra aguanta, ¿no? Porque pues también tú le estás metiendo solventes y cosas y estás quitando y haciendo, y si no lo haces diferenciado, pues el restaurador va y le quita. Entonces, yo creo que supongo que ese es el punto, nunca me había preguntado eso. Sí hay un límite de la restauración, pero supongo que es el punto en que la obra también te dice, ya basta, ¿no? Ya déjame en paz. Ok. ¿Cuál es su filosofía de vida? Ser una buena persona. Creo que es eso. Ok. ¿Nada más? Pues es que creo que con eso todo se va acomodando y va saliendo bien. Chido. Creo que sí. O sea, no estoy diciendo que lo sea siempre, porque eso es súper soberbio, pero creo que tratar de serlo al menos. Claro. ¿No? O sea, estar bien con todo el entorno hace que todo sea más fácil. Sí. Por cierto, te mandó a saludar, Kissy. Ah, hola. Sí, me dijo que dijera eso durante la entrevista.
¿Cómo estás? Ok. Bueno, para terminar, un consejo que nos pudieras dar para la vida. Ay. Creo que tu cara lo dijo todo así como de... Híjole. Sean buenas personas. Intenten ser buenas personas. Perfecto. Pues esto fue el episodio de Repartiendo Arte, restauración de arte y bueno, pues otras cosas que ahí van a irse seccionando. Pero bueno, pues aquí nos despedimos, no sin antes que Sofi, ¿tú quieres decir algo? Pues nada, gracias por vernos. Dale mucho amor a este hombre que está tratando de hacer algo muy padre y pues gracias. Y recuerden que One Piece es amor. Sí. Vean One Piece. Sí, por favor. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito. Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto, dejando ya...